El aroma del incienso tibetano se mezclaba con el humo de los generadores diésel cuando Nathaniel Brooks cerró su mochila por última vez en el pequeño hotel de Katmandú. Era la madrugada del 15 de mayo de 1999, y las calles polvorientas de la capital nepalí apenas comenzaban a despertar con el murmullo de los comerciantes preparando sus puestos. A sus 34 años, Nathaniel había aprendido a reconocer ese momento preciso antes de cada expedición, cuando el mundo cotidiano se desvanece y solo queda la montaña, imponente y silenciosa, esperando en algún lugar más allá del horizonte. Esta será la última vez, Claire, te lo prometo. Las palabras resonaban en su mente mientras ajustaba las correas de su equipo. Su hermana menor había pronunciado esas mismas palabras con una mezcla de preocupación y resignación durante su última llamada desde Denver, 3 días antes. Claire conocía a su hermano mejor que nadie. Sabía que el Everest no era solo una montaña para él, sino una obsesión que había crecido desde su primer intento fallido en 1997. Nathaniel Brooks no era el típico alpinista millonario que compraba su lugar en una expedición comercial. Ingeniero civil de profesión, había trabajado durante 2 años extra para financiar este segundo intento. Su apartamento en Boulder, Colorado, estaba lleno de mapas topográficos, fotografías satelitales del Himalaya y libros sobre técnicas de montañismo en alta altitud. Sus amigos bromeaban diciendo que podía dibujar de memoria cada grieta del glaciar Khumbu, cada serac de la cascada de hielo, cada ruta alternativa hacia el Collado Sur. La diferencia con su primera expedición era notable. En 1997 había llegado como novato, dependiente completamente de los guías comerciales. Ahora regresaba con 2 años más de experiencia, músculos fortalecidos por entrenamientos en las montañas rocosas, y algo más importante, la humildad de quien había sentido el poder despiadado del Everest en su propia piel. El equipo que lo acompañaría esta vez era pequeño pero experimentado. Jean-Luc Moreau, un guía francés de 42 años con 6 ascensos exitosos al Everest. Kenji Yamamoto, un fotógrafo japonés que documentaría la expedición. Y Pemba Sherpa, un veterano de las montañas cuyo conocimiento del clima himalayo era legendario entre los alpinistas. Era un grupo unido más por respeto mutuo que por amistad, algo que Nathaniel prefería después de las tensiones que había vivido en su primera tentativa. El plan era directo: establecer 3 campamentos de altura siguiendo la ruta tradicional del Collado Sur, aclimatarse adecuadamente y aprovechar la primera ventana de buen clima para el asalto final. Mayo era la temporada ideal, cuando los vientos del monzón aún no habían llegado y las temperaturas, aunque brutales, eran más predecibles. Todo parecía alinearse perfectamente. La última noche en Katmandú, mientras revisaba por 10ª vez su equipo de comunicación, Nathaniel escribió en su diario personal: «Siento que esta vez es diferente. No es solo la experiencia acumulada o el mejor equipamiento. Hay algo en el aire, una tranquilidad que no recuerdo haber sentido antes, como si la montaña ya no fuera mi enemiga, sino simplemente lo que es. Una prueba que debo superar, no para demostrarle nada al mundo, sino para demostrarme algo a mí mismo». El vuelo hacia Lukla al día siguiente fue un ritual que conocía bien. El pequeño avión Twin Otter serpenteaba entre los picos, mientras él observaba por la ventanilla el paisaje transformarse gradualmente. Los valles verdes del centro de Nepal daban paso a las laderas rocosas, y finalmente, como una revelación, aparecían las primeras cimas nevadas del Himalaya. Siempre sentía lo mismo al ver esas montañas por primera vez en cada viaje. Una mezcla de temor reverencial y excitación que le aceleraba el pulso. Lukla lo recibió con su habitual caos controlado. El aeropuerto, construido en una repisa montañosa, con una pista inclinada que terminaba abruptamente en un precipicio, era el punto de entrada obligatorio
para cualquier expedición al Everest. Porteadores, guías, comerciantes de equipos y turistas se mezclaban en un ballet organizado alrededor de las enormes cargas de suministros que llegaban en cada vuelo. El trekking hacia el campo base del Everest tomaría 10 días, siguiendo el sendero tradicional que atraviesa pueblos Sherpa, bosques de rododendros y finalmente los paisajes lunares de la alta montaña. Para Nathaniel, estos días de aproximación eran tan importantes como la escalada misma. Cada paso lo alejaba más del mundo que conocía y lo acercaba a esa versión de sí mismo que solo existía en las alturas extremas. En Namche Bazaar, la capital comercial del Khumbu, el equipo hizo su primera parada de aclimatación. El pueblo, construido en forma de anfiteatro natural en las laderas de una montaña, bullía de actividad. Expediciones de todo el mundo convergían allí para reagruparse, reabastecerse y adaptarse gradualmente a los 3.440 metros de altitud. Nathaniel aprovechó para enviar lo que sería su último mensaje por radio a su hermana. Todo va perfecto, Claire. El clima se ve estable para las próximas semanas. El equipo es sólido. Te llamaré desde el campo base. Mientras el grupo se alejaba de Namche, siguiendo el sendero hacia Tengboche, ninguno de ellos podía imaginar que ese sería el último mensaje que el mundo exterior recibiría de Nathaniel Brooks. La montaña, imponente y silenciosa en el horizonte, guardaba secretos que nadie podía anticipar. El monasterio de Tengboche, con sus banderas de oración flameando al viento, marcaba el punto de no retorno psicológico para la mayoría de los alpinistas. Más allá de ese lugar sagrado, el paisaje se volvía cada vez más inhóspito, cada vez más alejado de todo lo que pudiera considerarse vida humana normal. Era allí donde comenzaba verdaderamente el territorio del Everest. ¿Qué impulsa a un hombre a caminar directamente hacia una tormenta que puede matarlo? Esta pregunta resonaría durante años en la mente de Jean-Luc Moreau, el guía francés que fue la última persona en ver a Nathaniel Brooks con vida. Era el 28 de mayo de 1999 y la expedición había alcanzado el campo cuarto a 7.950 metros de altura, en el Collado Sur, después de 3 semanas de ascenso metódico y aclimatación perfecta. El clima había sido excepcional hasta ese momento. Días despejados, vientos moderados, temperaturas dentro de los parámetros esperados para esa época del año. Pemba Sherpa, con su instinto infalible para leer las señales de la montaña, había pronosticado una ventana de 5 días de condiciones favorables. Todo indicaba que el 29 de mayo sería el día perfecto para el asalto final a la cumbre. Pero el Everest tiene sus propias reglas, y esa noche, mientras los 4 miembros del equipo descansaban en sus tiendas de alta montaña, algo cambió. Jean-Luc despertó a las 2:30 de la madrugada con una sensación extraña. El silencio era demasiado absoluto. En el Everest, el silencio completo nunca es una buena señal. Nathaniel, ¿estás despierto?, murmuró hacia la tienda contigua a través del comunicador de corto alcance. La respuesta llegó inmediatamente, clara y tranquila. Sí, Jean-Luc, algo ha cambiado. ¿Sientes ese aire denso? Ambos habían desarrollado la capacidad de leer los mínimos cambios atmosféricos que preceden a las tormentas en alta altitud. La presión barométrica había comenzado a descender y aunque las estrellas aún brillaban intensamente en el cielo despejado, ambos sabían que tenían pocas horas antes de que las condiciones se deterioraran peligrosamente. Kenji Yamamoto, el fotógrafo japonés, documentó esos momentos cruciales en lo que serían sus últimas notas de la expedición, 4:15 am. Nathaniel está revisando su equipo meticulosamente. Dice que si vamos a movernos, tiene que ser ahora, antes de que llegue lo que él llama la tormenta invisible. Jean-Luc no está de acuerdo. Pemba tampoco. Pero hay algo en los ojos de Nathaniel.
como si hubiera tomado una decisión que los demás no podemos entender. La discusión que siguió revelaría las diferentes filosofías de montañismo que cada uno llevaba consigo. Jean-Luc, con su experiencia europea metódica, insistía en esperar confirmación meteorológica desde el campo base. Pemba, con su sabiduría ancestral de las montañas, sentía que la montaña no estaba lista para recibirlos. Kenji simplemente quería documentar lo que fuera que decidieran hacer. Nathaniel, sin embargo, había entrado en ese estado mental que solo los alpinistas más experimentados reconocen. La zona donde la intuición y el análisis técnico se fusionan en una certeza absoluta. «Tengo una ventana de 4 horas», dijo con una calma que sorprendió a sus compañeros. «El clima cambiará, pero no inmediatamente. Si salgo ahora, puedo estar en la cumbre y de regreso antes de que llegue lo peor». Lo que nadie sabía en ese momento era que los pronósticos meteorológicos desde Katmandú habían detectado una perturbación atmosférica que se movía más rápido de lo previsto desde el oeste. Una masa de aire del monzón había cambiado su trayectoria durante la noche, pero la información aún no había llegado a las expediciones en la montaña. A las 5:45 am, mientras los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar las cimas circundantes, Nathaniel emergió de su tienda completamente equipado. Su mochila contenía lo esencial para un ascenso rápido: oxígeno suplementario para 12 horas, equipo de emergencia mínimo y su cámara fotográfica, una Nikon FM2 que había llevado en todas sus expediciones. «No es temeridad», le dijo a Jean-Luc mientras se colocaba las gafas de glaciar. «Es experiencia. Conozco esta montaña ahora, conozco mis límites y conozco esta ventana de clima. Estaré de vuelta antes del mediodía». Las últimas palabras que Pemba Sherpa recuerda haber escuchado de Nathaniel fueron en un inglés mezclado con algunas frases en nepalí que había aprendido. «La montaña me está llamando, hermano. Puedo sentirlo». Esta vez es diferente. Jean-Luc tomó la decisión de acompañarlo durante las primeras 2 horas de ascenso, hasta asegurarse de que Nathaniel mantuviera un ritmo seguro y una dirección correcta. Salieron juntos del campo cuarto a las 6:15 am, en una mañana que parecía cristalina y perfecta. La nieve crujía bajo sus crampones con ese sonido característico que indica condiciones ideales de agarre. Durante las primeras horas, todo transcurrió según lo planeado. Nathaniel mantenía un ritmo constante pero no excesivo, deteniéndose regularmente para revisar sus niveles de oxígeno e hidratarse. Su técnica había mejorado notablemente desde 1997. Cada movimiento era eficiente, cada decisión parecía calculada. A las 8:20 am, cuando habían alcanzado aproximadamente los 8.200 metros de altitud, Jean-Luc notó los primeros cambios en el horizonte occidental. Nubes lenticulares comenzaban a formarse alrededor de las cimas de Cho Oyu y Shishapangma, a decenas de kilómetros de distancia, pero visibles en la claridad extrema de la alta altitud. «Nathaniel, mira hacia el oeste», le gritó a través del viento que había comenzado a intensificarse. Esas nubes no estaban ahí hace una hora. Nathaniel se detuvo, se quitó la máscara de oxígeno momentáneamente y estudió el horizonte con la concentración de quien había aprendido a leer las señales de la montaña. Lo que vio debería haber sido suficiente para cualquier alpinista experimentado: los signos inequívocos de una tormenta que se aproximaba más rápido de lo previsto. Pero en lugar de mostrar preocupación, Nathaniel sonrió. Una sonrisa que Jean-Luc describiría más tarde como extrañamente tranquila, como si hubiera visto algo que yo no podía ver. «Es perfecto, Jean-Luc», gritó por encima del viento creciente. «Tengo tiempo suficiente. Tú regresa al campo cuarto. Yo continuaré solo desde aquí». Era exactamente las 8:45 am del 28 de mayo de 1999 cuando Jean-Luc Moreau vio por última vez a Nathaniel Brooks. Lo observó alejarse hacia la arista final que llevaba a la cumbre del Everest,
Una figura solitaria contra la inmensidad blanca de la montaña, moviéndose con una determinación que parecía desafiar las leyes de la prudencia montañera. Jean-Luc descendió rápidamente al campo cuarto, donde Kenji y Pemba lo esperaban con creciente nerviosismo. Para las 10:30 am, la tormenta había llegado con una furia que ninguno de ellos había experimentado antes. Los vientos alcanzaron los 120 kilómetros por hora. La temperatura descendió a 45 grados y la visibilidad se redujo a menos de 3 metros. Durante las siguientes 18 horas, mientras la tormenta azotaba la montaña con una violencia sobrenatural, los 3 supervivientes se aferraron a sus tiendas, incapaces de comunicarse con el mundo exterior. Las radios no funcionaban, los teléfonos satelitales estaban inoperativos, y cualquier intento de salir de las tiendas podría haber resultado fatal. Cuando finalmente la tormenta amainó, el 30 de mayo por la mañana, el mundo había cambiado. La montaña estaba irreconocible bajo metros de nieve fresca. Las rutas habían sido borradas por el viento, y de Nathaniel Brooks no había ni rastro. La búsqueda comenzó inmediatamente, pero las condiciones seguían siendo extremas. Equipos de rescate Sherpa, helicópteros militares nepalíes y voluntarios de otras expediciones peinarían la zona durante 2 semanas completas. Encontraron algunos rastros, marcas de crampones parcialmente cubiertas por la nieve a 8.400 metros, lo que sugería que había logrado avanzar considerablemente antes de que la tormenta lo alcanzara. Pero de Nathaniel mismo no encontraron nada. Era como si la montaña simplemente se lo hubiera tragado. 17 años después, el 15 de junio de 2016, Dorje Sherpa ascendía por la ruta del Collado Sur con un grupo de alpinistas japoneses cuando algo captó su atención entre las grietas del glaciar. Era su 23ª expedición como guía principal, y conocía cada centímetro de esa ruta como si fuera el sendero hacia su propia casa en Namche Bazaar. Por eso sabía inmediatamente que algo estaba fuera de lugar. El cambio climático había alterado dramáticamente el paisaje del Everest en las últimas 2 décadas. Glaciares que habían permanecido estables durante siglos se derretían a un ritmo alarmante, revelando secciones de la montaña que nadie había visto jamás. Esa mañana, mientras guiaba a sus clientes hacia el campo segundo, Dorje notó que una grieta del glaciar se había ensanchado considerablemente desde su último paso por esa zona, apenas 3 semanas antes. «Sahib, esperen aquí un momento», les dijo a los japoneses en su inglés mezclado con frases en nepalí. Algo en el fondo de esa grieta había reflejado la luz solar de una manera que no era natural. Como guía experimentado, Dorje había desarrollado un instinto para detectar cualquier anomalía en la montaña. Las anomalías, había aprendido durante décadas de trabajo en el Himalaya, podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Se acercó cuidadosamente al borde de la grieta, asegurándose con una cuerda fija, y lo que vio lo dejó completamente inmóvil. A unos 15 metros de profundidad, perfectamente conservado en el hielo azul del glaciar, yacía el cuerpo de un alpinista occidental. La ropa, aunque descolorida por el tiempo, era claramente de finales de los años 90. Un traje de alta montaña rojo y negro, botas de montañismo de cuero, y lo que parecía ser equipo de escalada de una época anterior a los materiales modernos. Pero lo que realmente perturbó a Dorje no fue encontrar un cuerpo en el Everest. Había visto docenas a lo largo de su carrera, sino la escena que rodeaba al alpinista muerto. Dispuestos en un círculo casi perfecto alrededor del cuerpo, había objetos que no tenían sentido. Una pequeña libreta de cuero, aparentemente intacta. Una cámara fotográfica que brillaba como si hubiera sido pulida recientemente. Y lo más extraño de todo, un reloj de pulsera que parecía estar funcionando. Dorje descendió hasta el fondo de la grieta con la agilidad de quien había nacido en esas montañas. Lo primero que hizo fue verificar la identidad del cuerpo.
En el bolsillo de la chaqueta encontró un pasaporte estadounidense que, a pesar de haber estado expuesto a las condiciones extremas durante 17 años, era perfectamente legible. Nathaniel Brooks, nacido el 15 de marzo de 1965, de Boulder, Colorado. La libreta de cuero era lo más desconcertante. Cuando Dorje la abrió, las páginas crujieron como si hubieran sido escritas el día anterior. La tinta no mostraba signos de deterioro, y la caligrafía era clara y legible. Pero el contenido de esas páginas desafiaría toda lógica durante los años siguientes. Las primeras entradas parecían normales, escritas con la letra de alguien en condiciones extremas, pero aún lúcido. 29 de mayo, 1999, 11:30 am. Alcancé los 8.600 metros. La tormenta se acerca más rápido de lo que calculé. Vientos del oeste aumentando. Debo encontrar refugio pronto. 29 de mayo, 1999, 2:45 p.m. Encontré una formación rocosa extraña a 8.750 metros. No está en ninguno de mis mapas. Parece artificial, pero eso es imposible a esta altitud. Pero las entradas siguientes se volvían progresivamente más extrañas. 29 de mayo, 1999, 6:20 p.m. Las luces han aparecido de nuevo. No son de otras expediciones. Se mueven de una manera que no puedo explicar, como si supieran hacia dónde me dirijo. 30 de mayo, 1999, 3:00 am. Perdí la noción del tiempo. Encontré un campamento que no debería existir. Tiendas modernas, equipo que no reconozco, pero no hay nadie. Las tiendas están vacías, pero parecen haber sido usadas recientemente. Dorje leyó estas entradas con una mezcla de fascinación y preocupación creciente. Como Sherpa veterano, conocía los efectos de la hipoxia en la mente humana. Los alpinistas en condiciones extremas a menudo experimentaban alucinaciones, delirios y pérdida de la percepción del tiempo. Pero había algo en la precisión de estas descripciones que lo inquietaba. La entrada que más lo perturbó estaba fechada varios días después, 2 de junio 1999. Las voces son más claras ahora. Me dicen que siga subiendo, que no baje. Dicen que hay algo importante que debo encontrar más arriba. Claire, si lees esto, quiero que sepas que no estoy loco. Hay algo en esta montaña que no entendemos. Pero la entrada final era la que desafiaría toda comprensión. 15 de junio, 2016. Un Sherpa me encontrará hoy. Puedo verlo descendiendo por la grieta. Se llama Dorje. Dile a Claire que encontré lo que estaba buscando, pero que no puedo regresar para contárselo. Dorje leyó esa última línea 3 veces antes de que su significado completo lo golpeara. La fecha era exactamente la del día que estaba viviendo. Su propio nombre estaba escrito allí, con una caligrafía que parecía fresca. Con manos temblorosas, tomó el reloj de pulsera del alpinista muerto. Era un modelo clásico, un Rolex Submariner, que había resistido 17 años en las condiciones más extremas del planeta. Cuando lo acercó a su oído, pudo escuchar claramente el tic-tac del mecanismo. El reloj funcionaba perfectamente y marcaba la fecha correcta, 15 de junio de 2016. Dorje había visto muchas cosas inexplicables en sus décadas de trabajo en el Himalaya. Los Sherpas tenían sus propias leyendas sobre la montaña, historias transmitidas de generación en generación sobre fenómenos que la ciencia occidental no podía explicar. Pero esto superaba todo lo que había experimentado antes. Subió rápidamente hacia donde sus clientes japoneses lo esperaban, llevando consigo la libreta y el reloj. Su primer instinto fue reportar el hallazgo inmediatamente a las autoridades en el campo base, pero algo lo detuvo. Una sensación profunda, casi instintiva, le decía que este descubrimiento necesitaba ser manejado con extrema precaución. Esa noche, en el campo base, Dorje contactó por radio con las autoridades en Katmandú. Reportó haber encontrado el cuerpo de Nathaniel Brooks en una grieta del glaciar, pero no mencionó los objetos extraños ni el contenido de la libreta.
Algo en su interior le decía que esa información era demasiado peligrosa para ser compartida por radio. Al día siguiente, un equipo de rescate oficial ascendió hasta la grieta para recuperar el cuerpo. Dorje los guió hasta el lugar exacto donde había hecho el descubrimiento el día anterior. Pero cuando llegaron al borde de la grieta, se encontraron con algo que desafiaría toda lógica. La grieta seguía allí exactamente como la había dejado. Pero el cuerpo de Nathaniel Brooks había desaparecido. No había señales de que hubiera sido movido por una avalancha o por el movimiento natural del glaciar. Simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Los miembros del equipo de rescate interrogaron a Dorje durante horas. ¿Estaba seguro de haber visto un cuerpo? ¿Podría haber sido una formación de hielo que había interpretado mal? ¿Una alucinación causada por el mal de altura? Pero Dorje tenía pruebas. La libreta de cuero que había guardado en su mochila era completamente real. El reloj, que continuaba funcionando perfectamente, era tangible y verificable. Sin embargo, cuando intentó mostrar estas pruebas a las autoridades, se encontró con una resistencia inesperada. Estas cosas podrían pertenecer a cualquier alpinista, le dijeron los oficiales nepalíes. Sin el cuerpo, no hay forma de verificar tu historia. Mejor mantén esto en silencio por el bien de todos. Dorje regresó a Namche Bazaar 3 días después, llevando consigo 2 objetos que cambiarían para siempre su comprensión del mundo. Una libreta que contenía entradas imposibles y un reloj que había funcionado durante 17 años en condiciones que deberían haber destruido cualquier mecanismo. Durante las semanas siguientes, estudió obsesivamente cada página de la libreta, cada detalle de las entradas de Nathaniel. Había algo en esas palabras que lo perseguía, una sensación de que había presenciado algo que trascendía las leyes naturales que creía conocer. La pregunta que lo mantendría despierto durante meses era simple pero aterradora. ¿Cómo había sabido Nathaniel Brooks, en 1999, el nombre del Sherpa que lo encontraría 17 años después? La llamada telefónica que cambiaría todo llegó a Claire Brooks un martes lluvioso de octubre de 2016, 5 meses después del hallazgo de Dorje. Claire trabajaba como geóloga en una empresa de consultoría ambiental en Denver y había construido una vida meticulosamente organizada alrededor de la ausencia de su hermano. 17 años de terapia, de preguntas sin respuesta, de noches en vela preguntándose qué había pasado realmente en esa montaña lejana. Señora Brooks, habla Michael Harrison, del Departamento de Estado. Tenemos información nueva sobre su hermano Nathaniel. Claire casi cuelga. Durante años había recibido llamadas similares. Turistas que creían haber visto algo, montañistas que reportaban hallazgos que resultaban ser otros alpinistas desaparecidos, funcionarios que prometían investigaciones que nunca conducían a nada concreto. Pero algo en la voz de Harrison era diferente, más cauteloso, más preocupado. Un Sherpa nepalí ha contactado con nuestra embajada en Katmandú. Dice que encontró objetos personales de su hermano, objetos que podrían ser importantes. 3 semanas después, Claire estaba sentada en un café polvoriento de Katmandú, frente a un hombre de mediana edad, cuyas manos curtidas por décadas de montañismo sostenían una taza de té como si fuera lo más preciado del mundo. Dorje Sherpa había insistido en encontrarse en privado, lejos de funcionarios gubernamentales y periodistas. Su hermano era diferente. Fue lo primero que le dijo Dorje en un inglés cuidadoso pero claro. Los otros alpinistas vienen aquí para conquistar la montaña. Su hermano vino para entender algo. Claire estudió el rostro de Dorje mientras él sacaba cuidadosamente la libreta de cuero de una bolsa de tela. El objeto parecía imposiblemente bien conservado, como si hubiera sido fabricado la semana anterior. Pero cuando Claire lo tocó, sintió inmediatamente algo familiar. La textura específica del cuero que Nathaniel siempre había preferido para sus equipos de montañismo. Lea la última entrada,
le dijo Dorje suavemente. Cuando Claire leyó las palabras escritas con la caligrafía inconfundible de su hermano, un Sherpa me encontrará hoy. Se llama Dorje. Sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era imposible, completamente imposible, pero allí estaba, escrito con la letra que conocía desde la infancia, en la libreta que Nathaniel había llevado en todas sus expediciones. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero su voz se quebró. Dorje sacó entonces el reloj, el Rolex Submariner que su padre había regalado a Nathaniel por su graduación universitaria. Claire reconoció inmediatamente la pequeña abolladura en el bisel, resultado de una caída durante una escalada en Colorado años antes. El reloj funcionaba perfectamente, marcando la hora exacta. «Hay más», dijo Dorje, y le mostró páginas de la libreta que no había mencionado a las autoridades. «Su hermano escribió sobre usted. Mensajes específicos». Claire leyó con lágrimas en los ojos. Claire siempre supo que algo me llamaba a estas montañas, algo más grande que la simple ambición de llegar a una cumbre. Tenía razón cuando me decía que no era solo montañismo. Hay algo aquí, algo que trasciende lo que creemos saber sobre el tiempo y el espacio. Y más adelante, si alguien encuentra esto algún día, díganle a Claire que las voces no eran alucinaciones, eran reales. Me mostraron cosas, lugares en la montaña que no existen en nuestros mapas, pero que son más reales que todo lo que conocemos. Durante las siguientes horas, Dorje le contó a Claire todo lo que había experimentado: el descubrimiento del cuerpo, la disposición imposible de los objetos, la desaparición posterior cuando llegaron las autoridades. Le habló también de algo que no había mencionado en sus reportes oficiales. Durante las noches siguientes al hallazgo, había comenzado a escuchar voces en el viento de las montañas, voces que susurraban en inglés con un acento que reconoció como estadounidense. «Su hermano me habla», le dijo Dorje con una seriedad que hizo que Claire sintiera un escalofrío. «Me dice que la montaña guarda secretos que el mundo no está listo para conocer, pero que usted debe saber la verdad». Claire pasó una semana en Nepal, entrevistando a todos los supervivientes de la expedición de 1999. Jean-Luc Moreau había regresado a Francia y trabajaba ahora como instructor de montañismo en los Alpes, pero aceptó hablar con ella por teléfono. Sus recuerdos de los últimos momentos con Nathaniel seguían siendo vívidamente claros después de tantos años. «Había algo en sus ojos esa última mañana», le dijo Jean-Luc, como si hubiera tomado una decisión que trascendía el simple deseo de alcanzar la cumbre, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Kenji Yamamoto, el fotógrafo japonés, había guardado durante todos estos años las últimas fotografías que tomó de Nathaniel. En una de ellas, tomada poco antes de que saliera solo hacia la cumbre, se podía ver algo extraño en el fondo, formaciones de nubes que parecían moverse de manera antinatural, creando patrones geométricos que no correspondían a ningún fenómeno meteorológico conocido. «Siempre pensé que era un defecto de la película», le explicó Kenji, «pero ahora, viendo estas otras cosas, tal vez era algo más». Pemba Sherpa, el guía veterano que había acompañado a Nathaniel en 1999, había muerto en 2010 durante una avalancha en el Annapurna. Pero su hijo, Tenzin, recordaba las historias que su padre contaba sobre esa expedición, historias que nunca había compartido con nadie más. «Mi padre decía que el señor Nathaniel podía escuchar la montaña de una manera que otros no podían», le contó Tenzin a Claire. «Decía que algunas personas nacen con esa capacidad, pero que es peligrosa. La montaña les muestra cosas que no deberían ver». La investigación informal de Claire la llevó a descubrir un patrón inquietante. Durante las últimas 3 décadas, varios alpinistas habían reportado experiencias similares en el Everest, voces en el viento, formaciones rocosas que no aparecían en los mapas, luces inexplicables que se movían entre las cimas. Pero estos reportes raramente llegaban a los medios de comunicación.
descartados como alucinaciones causadas por la hipoxia. Sin embargo, Claire encontró documentación médica que sugería algo diferente. Los alpinistas que reportaban estos fenómenos no mostraban signos típicos de mal de altura severo. Sus niveles de oxígeno en sangre eran normales para esa altitud y sus funciones cognitivas permanecían estables. El punto de quiebre llegó cuando Claire decidió contratar su propia expedición para visitar el lugar donde Dorje había encontrado el cuerpo de su hermano. Era una decisión que desafiaba toda lógica. Ella no era montañista y no tenía experiencia en alta altitud, pero sentía que necesitaba ver ese lugar con sus propios ojos. Dorje aceptó guiarla, pero solo hasta el campo segundo. Más arriba es demasiado peligroso para alguien sin experiencia, le explicó. Pero desde allí usted podrá ver la grieta donde encontré a su hermano. La caminata hasta el campo base del Everest fue la experiencia más desafiante de la vida de Claire. Cada paso la acercaba más a los últimos momentos de su hermano. Cada metro de altitud ganado le daba una comprensión más profunda de las fuerzas brutales que Nathaniel había enfrentado. Pero fue en el campo segundo, a 6.400 metros de altura, donde Claire experimentó algo que cambiaría para siempre su comprensión de lo que había pasado con su hermano. Era su segunda noche en esa altitud. El mal de altura la había mantenido despierta, y alrededor de las 13:00 am decidió salir de su tienda para tomar aire fresco. El cielo estaba despejado, y la Vía Láctea brillaba con una intensidad que nunca había visto a nivel del mar. Entonces escuchó la voz, clara, inconfundible, llevada por el viento desde las alturas. Claire, no era el viento creando sonidos aleatorios, era la voz de su hermano, pronunciando su nombre con la misma entonación que había escuchado miles de veces durante su infancia. Claire, ahora entiendes, la montaña no me tomó, yo elegí quedarme. Durante los siguientes 20 minutos, Claire mantuvo una conversación con la voz de su hermano muerto. Nathaniel le explicó que había encontrado algo en las alturas del Everest que trascendía la comprensión humana normal, un fenómeno que los Sherpas habían conocido durante generaciones, pero que el mundo occidental no estaba preparado para aceptar. Hay lugares en estas montañas donde las reglas normales no aplican, le dijo la voz. Donde el tiempo se comporta de manera diferente, donde la conciencia puede existir independientemente del cuerpo físico. Claire preguntó si estaba realmente muerto, si su cuerpo había perecido en la tormenta de 1999. Mi cuerpo murió, sí, pero algo de mí encontró una manera de permanecer, de continuar existiendo en estas altitudes, donde las leyes físicas se vuelven más flexibles. La conversación terminó abruptamente cuando Dorje salió de su tienda, preocupado por escuchar voces en la noche. Cuando Claire le contó lo que había experimentado, él simplemente asintió con comprensión. Ahora usted sabe, le dijo. Su hermano no desapareció, simplemente encontró otra manera de existir. 3 meses después, de regreso en Denver, Claire recibió un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía que nunca había visto antes. Nathaniel en la cumbre del Everest, sonriendo hacia la cámara con las banderas de oración tibetanas flameando detrás de él. En el reverso de la fotografía, escrito con su caligrafía inconfundible, 29 de mayo, 1999. Lo logré, Claire, y encontré algo mucho más importante que una cumbre. La fotografía había sido tomada con la cámara Nikon FM2 que Nathaniel llevaba en su expedición. La misma cámara que Dorje había encontrado junto a su cuerpo en 2016. Hoy, Claire Brooks mantiene la libreta de su hermano en una caja fuerte de su casa en Denver. Ocasionalmente, cuando las noches son particularmente claras y el viento sopla desde las montañas, todavía escucha su voz susurrando en el aire. Ya no la perturba. Ha aprendido a aceptar que hay misterios en este mundo que trascienden nuestra comprensión. Dorje Sherpa continúa trabajando como guía en el Everest.
pero desde 2016 ha desarrollado la capacidad de predecir con precisión extraordinaria los cambios climáticos en la montaña. Otros guías dicen que es como si alguien le susurrara información meteorológica al oído. La libreta de Nathaniel Brooks nunca fue estudiada oficialmente por las autoridades nepalíes. Oficialmente no existe, pero las historias persisten entre los sherpas, pasando de generación en generación como todas las leyendas de las montañas sagradas. ¿Era Nathaniel Brooks un visionario que descubrió algo trascendental en las alturas más extremas de la Tierra? ¿O fue simplemente otro alpinista que sucumbió a las alucinaciones y al delirio de la hipoxia severa, dejando atrás objetos que generaron una mitología moderna? En el Himalaya, donde el cielo toca la tierra y las leyes de la física parecen más sugerencias que reglas absolutas, tal vez la pregunta correcta no es qué le pasó a Nathaniel Brooks, sino qué descubrió que el resto del mundo aún no está listo para comprender. Las montañas guardan sus secretos, pero de vez en cuando, a quienes saben escuchar, les susurran verdades que desafían todo lo que creemos saber sobre los límites de la existencia humana. 2 años después del encuentro entre Claire Brooks y Dorje Sherpa, una expedición científica internacional llegó discretamente a Katmandú con un objetivo muy específico: investigar los fenómenos anómalos reportados en las alturas extremas del Everest. Oficialmente, se trataba de un estudio sobre los efectos del cambio climático en los glaciares himalayos. En realidad, era algo mucho más complejo. El equipo estaba liderado por la daguerreopeisectra Elena Vázquez, una neuróloga española especializada en los efectos de la altitud extrema en el cerebro humano, y el doctor James Mitchell, un físico canadiense que había dedicado su carrera al estudio de anomalías electromagnéticas en zonas de alta montaña. Ambos habían llegado a Nepal después de que Claire Brooks contactara con la comunidad científica internacional, compartiendo discretamente las evidencias que había recopilado sobre el caso de su hermano. No estamos aquí para demostrar o desmentir nada sobrenatural, explicó la doctora Vázquez durante su primera reunión con Dorje Sherpa en Namche Bazaar. Estamos aquí para aplicar métodos científicos rigurosos a fenómenos que hasta ahora solo han sido documentados anecdóticamente. Dorje había aceptado participar en la expedición con una condición: que respetaran las creencias y tradiciones de los sherpas locales. Para él, la montaña no era simplemente un objeto de estudio científico, sino un ser vivo con su propia conciencia y voluntad. La expedición incluía equipos de medición electromagnética de última generación, sensores de actividad neuronal portátiles y cámaras de alta sensibilidad capaces de detectar variaciones lumínicas imperceptibles para el ojo humano. También llevaban instrumentos para medir campos magnéticos, radiación cósmica y fluctuaciones en la presión atmosférica que podrían explicar científicamente algunos de los fenómenos reportados. El primer descubrimiento significativo llegó en el campo base, a 5.364 metros de altura. Los instrumentos del Dr. Mitchell detectaron anomalías electromagnéticas consistentes en una zona específica del glaciar Khumbu. Las lecturas mostraban patrones que no correspondían a ningún fenómeno natural conocido. Pulsos regulares de actividad electromagnética que parecían seguir un ritmo casi orgánico. Es como si algo estuviera transmitiendo, le explicó Mitchell a su colega española mientras revisaban los datos esa noche. Un patrón de señales que se repite cada 17 minutos y 23 segundos. Demasiado regular para ser natural, pero demasiado complejo para ser artificial. Ladrá en Vázquez, por su parte, había comenzado a registrar las ondas cerebrales de los miembros del equipo durante su permanencia en altitud. Los resultados eran igualmente desconcertantes.
Todos los participantes mostraban patrones de actividad neuronal que no se correspondían con los efectos típicos de la hipoxia o el mal de altura. Sus cerebros están funcionando en frecuencias que normalmente solo observamos durante estados meditativos profundos o experiencias místicas, anotó en su registro científico, pero están completamente lúcidos y funcionales. Es como si la altitud estuviera activando áreas del cerebro que normalmente permanecen inactivas. El punto de inflexión llegó cuando la expedición alcanzó el campo segundo. Era allí donde Claire Brooks había experimentado su encuentro con la voz de su hermano 2 años antes, y era allí donde los instrumentos científicos comenzaron a registrar lecturas que desafiaban toda explicación convencional. Durante la segunda noche en el campo segundo, a las 3:17 am exactamente, todos los instrumentos electromagnéticos detectaron simultáneamente una anomalía masiva. Los campos magnéticos se intensificaron un 340% sobre los valores normales. La radiación cósmica mostró patrones nunca antes documentados, y las cámaras de alta sensibilidad captaron emisiones lumínicas que formaban patrones geométricos complejos en el aire. Pero lo más extraordinario fue lo que experimentaron los propios científicos. La Dardra Vázquez fue la primera en reportar el fenómeno. Escucho voces, múltiples voces hablando en diferentes idiomas. Inglés, francés, japonés, nepalí. Son claras y distintas, no son alucinaciones auditivas típicas de la hipoxia. El doctor Mitchell confirmó la experiencia desde su propia tienda. Las voces están sincronizadas con los pulsos electromagnéticos. Cada pico en nuestros instrumentos corresponde exactamente con un momento en que las voces son más claras. Dorje Sherpa, que había permanecido silencioso durante las mediciones, finalmente habló. Las voces siempre han estado aquí. Ustedes solo ahora tienen las herramientas para detectarlas. Durante las siguientes 4 horas, la expedición documentó científicamente el fenómeno más extraordinario de sus carreras. Las voces no eran aleatorias, seguían patrones específicos, transmitiendo información coherente sobre condiciones climáticas, rutas de escalada y ubicaciones de otros alpinistas en la montaña. Información que resultó ser completamente precisa cuando fue verificada posteriormente. Una de las voces, hablando en inglés con acento estadounidense, se dirigió específicamente al equipo científico. Digan a Claire que el reloj sigue funcionando. Digan a Dorje que la grieta se abrirá de nuevo cuando sea el momento correcto. La Dardra Vázquez registró en su bitácora. La voz proporcionó coordenadas geográficas específicas 27, 59, 16 y CN, 86, 55, 31 y 1. Corresponden exactamente a la ubicación donde Dorje encontró el cuerpo de Nathaniel Brooks en 2016. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando analizaron las grabaciones de audio de esa noche. Los instrumentos habían captado no solo las voces que ellos habían escuchado, sino decenas de otras conversaciones superpuestas. Conversaciones en idiomas que ninguno de ellos reconocía, voces que hablaban de eventos que no habían ocurrido aún, y diálogos que parecían involucrar a personas que habían muerto décadas antes. Es como si esta zona específica de la montaña fuera un punto de convergencia, teorizó Mitchell. Si un lugar donde diferentes líneas temporales o realidades dimensionales se intersectan de alguna manera. La expedición permaneció en el campo segundo durante una semana completa, documentando meticulosamente cada anomalía. Los resultados fueron consistentes. Cada noche, entre las 3:00 y las 7:00 am, la zona experimentaba fenómenos que no podían ser explicados por la ciencia convencional. Durante el día, todo parecía normal. Los instrumentos registraban lecturas estándar para esa altitud, y no había señales de actividad anómala. Pero cuando llegaba la noche, la montaña parecía despertar con una conciencia propia.
El último día de la expedición, mientras preparaban el descenso hacia el campo base, Dorje hizo una revelación que cambiaría la perspectiva de todos los científicos presentes. Mi abuelo me contó una historia cuando era niño. Decía que hace mucho tiempo, antes de que llegaran los primeros alpinistas occidentales, los lamas tibetanos venían aquí para meditar. Creían que estas alturas eran portales hacia otras dimensiones de existencia. Decían que algunas personas, cuando morían en la montaña, no se iban completamente. Partes de su conciencia quedaban atrapadas en lo que ellos llamaban la zona entre mundos, un lugar donde el tiempo y el espacio funcionan de manera diferente. La Dreta Vázquez preguntó si eso significaba que Nathaniel Brooks seguía de alguna manera vivo en la montaña. No vivo como ustedes entienden la vida, respondió Dorje, pero tampoco completamente muerto, existiendo en un estado intermedio, capaz de comunicarse con nuestro mundo bajo ciertas condiciones específicas. Los resultados de la expedición científica nunca fueron publicados en revistas académicas convencionales. Las universidades que habían financiado el proyecto consideraron que los hallazgos eran demasiado controvertidos para la comunidad científica mainstream. Sin embargo, los datos fueron discretamente compartidos con investigadores especializados en fenómenos anómalos alrededor del mundo. La Dr. Vázquez continuó su investigación de manera privada, estableciendo una red internacional de científicos interesados en estudiar casos similares en otras montañas de gran altitud. Sus hallazgos preliminares sugerían que el fenómeno del Everest no era único. Otras cimas extremas del mundo mostraban patrones similares de actividad anómala. El doctor Mitchell regresó a Canadá con una nueva comprensión de los límites de la física convencional. Sus estudios posteriores se enfocaron en desarrollar teorías que pudieran explicar cómo la conciencia humana podría persistir en formas de energía que la ciencia actual no comprende completamente. Pero para Dorje Sherpa, la expedición científica simplemente había confirmado lo que los Sherpas habían sabido durante generaciones, que las montañas más altas del mundo eran lugares sagrados donde las reglas ordinarias de la existencia no se aplicaban. Los científicos buscan explicaciones, le dijo a Claire Brooks durante una llamada telefónica después de que los investigadores regresaran a sus países. Pero algunas cosas no necesitan ser explicadas. Solo necesitan ser respetadas. 10 años han pasado desde la expedición científica de la Dr. Vázquez y el Dr. Mitchell. El mundo ha cambiado, la tecnología ha avanzado y nuevas generaciones de alpinistas continúan desafiando las alturas extremas del Everest. Pero en los círculos más reservados de la comunidad montañista, la historia de Nathaniel Brooks sigue siendo susurrada con una mezcla de respeto y temor reverencial. Claire Brooks, ahora de 52 años, ha encontrado una paz que no creyó posible durante los primeros 17 años después de la desaparición de su hermano. Su casa en Denver se ha convertido en un refugio silencioso para otros familiares de alpinistas desaparecidos. Personas que buscan no solo consuelo, sino comprensión de que algunos misterios trascienden las explicaciones convencionales. La libreta de cuero de Nathaniel permanece en su caja fuerte, pero Claire ha comenzado a permitir que investigadores serios la estudien. Cada análisis revela nuevos detalles inquietantes. La tinta parece renovarse con el tiempo. Las páginas nunca muestran signos de deterioro. Y ocasionalmente aparecen nuevas entradas escritas con la caligrafía inconfundible de su hermano. La entrada más reciente, fechada el 29 de mayo de 2026, exactamente 27 años después de su desaparición, simplemente dice: el ciclo se completa. Pronto otros entenderán lo que yo entendí. Dorje Sherpa, ahora convertido en una leyenda viviente entre los guías del Everest,
ha entrenado a una nueva generación de Sherpas en lo que él discretamente llama la sabiduría antigua de las montañas. Sus estudiantes aprenden no solo técnicas de escalada y supervivencia, sino también a reconocer y respetar los fenómenos que la montaña ocasionalmente revela. La montaña elige a quien hablarle, les enseña Dorje. Nuestra responsabilidad es escuchar cuando decide comunicarse y proteger a quienes no están preparados para esa experiencia. En 2025, un joven alpinista británico llamado David Thompson reportó haber encontrado una cámara fotográfica enterrada en el hielo cerca del Collado Sur. La cámara, una Nikon FM2 en perfecto estado de conservación, contenía un rollo de película sin revelar. Cuando las fotografías fueron procesadas, mostraron imágenes del Everest tomadas desde ángulos imposibles, vistas aéreas que no podrían haber sido capturadas por un alpinista a pie, y paisajes que incluían formaciones rocosas que no aparecen en ningún mapa topográfico de la región. En una de las fotografías aparece un hombre de espaldas, contemplando el horizonte desde lo que parece ser la cumbre del Everest. Aunque la imagen no muestra su rostro, Claire Brooks reconoció inmediatamente la postura y la ropa de su hermano. En el reverso de la fotografía, escritas con tinta que parecía fresca, había palabras que la hicieron llorar. Para Claire, el viaje continúa más allá de lo que podemos ver. La comunidad científica internacional ha desarrollado un protocolo discreto para investigar anomalías de altitud extrema. Un pequeño pero creciente número de investigadores estudia casos similares al de Nathaniel Brooks en montañas de todo el mundo. El K2, el Denali, el Aconcagua y otras cimas donde la línea entre lo posible y lo imposible se vuelve borrosa. Sus hallazgos, compartidos solo en conferencias privadas y publicaciones especializadas, sugieren que la conciencia humana podría ser capaz de persistir de formas que la ciencia actual apenas comienza a comprender. Formas que se manifiestan más claramente en los lugares de la Tierra donde las condiciones físicas alcanzan sus límites extremos. El Dr. Mitchell, antes de su muerte en 2027, estableció una fundación para el estudio de fenómenos de conciencia post-mortem en ambientes extremos. Su último artículo, publicado póstumamente, concluía: hemos aprendido a medir la energía en todas sus formas conocidas. Pero tal vez la conciencia humana opera en frecuencias que nuestros instrumentos aún no pueden detectar completamente. En Nepal, las nuevas generaciones de Sherpas crecen escuchando la historia de Nathaniel Brooks como parte de su educación tradicional sobre los misterios de las montañas sagradas. Para ellos, no es una historia sobrenatural, sino simplemente otra manifestación de verdades que sus ancestros conocían desde hace siglos. Cada temporada de escalada, algunos alpinistas reportan experiencias similares: voces en el viento, objetos encontrados en lugares imposibles, sensaciones de no estar solos en las alturas extremas. La mayoría de estos reportes nunca llegan a los medios de comunicación, mantenidos en silencio por acuerdos tácitos entre guías experimentados y empresas de expedición. No es que no creamos en estas cosas, explica un veterano guía de expediciones comerciales. Es que entendemos que hay experiencias que el mundo exterior no está preparado para procesar. Algunas verdades son demasiado grandes para ser compartidas casualmente. Mientras tanto, en las noches claras de invierno en Boulder, Colorado, Claire Brooks todavía sale a su jardín trasero y mira hacia las montañas distantes. Ocasionalmente, cuando el viento sopla con cierta intensidad particular, todavía escucha susurros familiares, llevados desde altitudes que desafían la comprensión humana. Ya no le causan tristeza. Con los años, ha aprendido a interpretar esas voces como recordatorios de que el amor y la conexión humana pueden trascender incluso las leyes más fundamentales de la física.
Su hermano encontró algo en esas montañas lejanas que cambió la naturaleza misma de su existencia y de alguna manera inexplicable sigue compartiendo ese descubrimiento con quienes están preparados para escucharlo. En el Himalaya, donde el aire es tan fino que cada respiración es un acto de voluntad, donde el frío puede matar en minutos y donde la línea entre la vida y la muerte es más delgada que en cualquier otro lugar de la Tierra, la historia de Nathaniel Brooks continúa escribiéndose, no en páginas de papel, sino en el viento que sopla entre las cimas más altas del mundo, en los ecos que rebotan entre las paredes de hielo de los glaciares antiguos, en los susurros que solo algunos pueden escuchar cuando la noche es suficientemente silenciosa y el corazón está suficientemente abierto para recibir verdades que trascienden toda comprensión ordinaria. Porque en las montañas más altas de la Tierra, donde el cielo toca la tierra y donde las leyes de la física parecen sugerencias en lugar de reglas absolutas, algunos misterios no están destinados a ser resueltos. Están destinados a ser experimentados, respetados y transmitidos como recordatorios de que la realidad es mucho más vasta y misteriosa de lo que nuestras mentes limitadas pueden abarcar completamente. Y en esa vastedad, en ese misterio eterno, la conciencia de Nathaniel Brooks continúa su viaje hacia altitudes que ningún mapa puede registrar, hacia cimas que existen más allá de las dimensiones que conocemos. El eco de su aventura resuena para siempre en el viento helado del Everest, esperando a que otros viajeros valientes se aventuren lo suficientemente alto como para escuchar su mensaje. Que algunos viajes no terminan con la muerte, sino que simplemente continúan en formas que trascienden nuestra comprensión actual de lo que significa estar vivo.